Bienvenido a mi podcast The Traveling Flaneur, donde hablo de la economía, política, historia y cultura de los lugares que he visitado. También te doy consejos de viaje, te digo qué sitios recomiendo visitar, qué cosas hacer y dónde comer. La vida de un flaneur es la vida de un observador, la de una persona que vaga sin rumbo, con los ojos siempre abiertos ante cualquier oportunidad. Es una persona que no tiene afán y prefiere el camino al destino. Creo que en este mundo tan apresurado en el que vivimos, hacen falta más flaneurs y espero que disfrutes este podcast desde la perspectiva de un flaneur viajero. Hola y bienvenido a mi último episodio sobre Buenos Aires. En los episodios pasados yo te llevé por los barrios más importantes de la ciudad. Fuimos a Recoleta con sus palacios, al centro con su historia, a Palermo con sus parques, La Boca con los colores y Puerto Madero con toda la modernidad y sus altos edificios. Pero hoy vamos a hablar de lo más importante, que son todas las experiencias que realmente definen a esta ciudad. Te voy a hablar, por ejemplo, de la comida argentina, todo lo que debes probar, del ritual social que existe alrededor de los cafés históricos, donde todavía puedes respirar el Buenos Aires de otra época. Y por supuesto, también te voy a hablar del tango, que es esa música melancólica que captura toda esta alma porteña. Todas estas van a ser las cosas que realmente hacen que Buenos Aires sea una ciudad única. Y si te vas de esta ciudad sin haber experimentado todas estas cosas, probablemente te vas a perder de lo mejor. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, voy a empezar por la comida, porque hay mucha gente que cree que en Argentina solamente puedes comer una muy buena carne. Y aunque es verdad, probablemente tienen una de las mejores carnes que puedes probar, también tienen muchas otras cosas gastronómicas que heredaron especialmente de todos estos inmigrantes que llegaron a Buenos Aires. Entonces, comenzaré a hablarte por el plato más obvio, que es el asado, pero para eso necesito que entiendas algo, porque el asado no va a ser solamente una forma de cocinar la carne, va a ser más como un ritual social que los argentinos van a poder pasar horas alrededor del fuego, tomando vino, charlando, esperando que la carne esté en el punto perfecto. Y el asador, que es como se llama la persona que cocina, va a tener un rol muy sagrado, porque nadie puede tocar la parrilla del asador sin su permiso. Sus decisiones sobre cuándo dar la vuelta de la carne o cuándo está lista van a ser incuestionables. Entonces el asador va a actuar como el capitán del barco y uno debe confiar ciegamente en el asador. Entonces por eso es importante que si vas a un asado de una familia argentina, entiendas todo este ritual que está pasando, pero si no conoces a ninguna familia argentina y solamente vas a probar la carne asada en un restaurante, también vas a entender por qué es algo tan importante para ellos. Y bueno, hablando de la carne, esta carne va a ser especial. Yo ya te dije en mi episodio introductorio de Argentina que para mí la carne de Buenos Aires o la carne de Argentina en general es la mejor del mundo. Las vacas se van a criar en la pampa y por eso es que todos los cortes de carne van a ser espectaculares. Incluso los cortes económicos en Argentina van a ser mejores que los premium que vas a encontrar en otros países. Los cortes más populares para que pidas en un lugar donde haya un asador va a ser el bife de chorizo, el ojo de bife, la entraña, las costillas, el vacío y el asado de tira. Pero el asado no solamente va a ser carne de vaca, también vas a encontrar muchas ofertas alrededor de, por ejemplo, chorizos, morcillas o mollejas. La carne se va a cocinar muy simplemente, solamente va a tener sal gruesa, no va a tener marinados, no va a tener salsas complicadas, porque la calidad de la carne es tan buena que no necesitas incluir mucho más, pero ya cuando está servida se va a comer con chimichurri, que va a ser una salsa de ajo, perejil, orégano, aceite y vinagre, o también puede que algunos restaurantes te la sirvan con salsa criolla, que es una salsa con tomate, cebolla y pimientos picados. Si quieres comer un buen asado, la opción más recomendada es Don Julio en Palermo, que es considerada una de las mejores parrillas de todo el mundo. Don Julio ganó el premio al mejor steakhouse de toda Latinoamérica varios años seguidos y aunque es cara, porque una cena para dos personas puede costar entre 80 y $120 y necesitas reserva con mucha anticipación, te lo recomiendo 100%. Este es uno de mis restaurantes favoritos que he probado en todo el mundo. La carne que comí ahí nunca me la he comido y también tienen unos tomates deliciosos que los sirven como si fuera de ensalada con la carne. Entonces te la recomiendo muchísimo. Don Julio es la parrilla más famosa y es donde va a comer Leo Messi. Van todas las celebridades,
pero vale mucho la pena. Lo que sí quiero que recuerdes es que necesitas reserva con mucha anticipación. Entonces, si tienes planeado un viaje a Buenos Aires, métete ya a intentar reservar tu mesa en Don Julio porque lo más probable es que esté lleno si estás ya muy cerca de tu viaje. Otro buen lugar para comer carne va a ser La Cabrera. También va a estar ubicado en Palermo y es otra parrilla excelente y es un poco más económica que Don Julio y las porciones van a ser enormes. Te traen como 10 guarniciones diferentes para acompañar la carne, entonces también puedes escoger de todas estas guarniciones para poder probar diferentes cosas de la comida argentina. La Brigada es otra parrilla importante. Esta está ubicada en San Telmo y es muy tradicional. Adentro vas a encontrar que están, por ejemplo, fotos de Maradona y recuerdos de Boca Juniors, entonces puede ser otra opción. Y si quieres una en el barrio de Recoleta que te recomiendo va a ser Parrilla Peña, porque esta es un poco más económica y está cerca relativamente de toda la zona turística. Entonces, si estás explorando Recoleta y quieres probar una buena parrilla, puedes ir a Parrilla Peña. Mi consejo para todas estas parrillas es que vayas con hambre y te pidas tal vez una parrilla para dos, porque estas parrillas te van a traer diferentes cortes, obviamente si estás con más gente, y la puedes acompañar con vino si eso es algo que te gusta. Y de postre puedes comer un flan con dulce de leche porque acá vas a tener una experiencia completa. Entonces todo eso sería lo que debes probar alrededor de la carne y de los asados. Pero como te digo, hay mucho más que probar aparte de solo la carne. Una de mis cosas favoritas de Argentina son, por ejemplo, las empanadas, que son otro icono de la gastronomía argentina. Y las empanadas van a ser diferentes que las empanadas de Colombia porque las de acá van a ser horneadas y van a ser rellenas de ingredientes diferentes. La más tradicional va a ser obviamente la de carne, que probablemente va a llevar carne salteada con cebolla, a veces huevo duro, a veces con aceitunas, pero vas a encontrar diferentes sabores. Por ejemplo, también está la humita, que va a tener maíz y cebolla, o vas a encontrar empanadas de queso, vas a encontrar muchas opciones, incluso si eres vegetariano puedes probar. Entonces, es algo que te recomiendo 100%. Obviamente, tú vas a encontrar empanadas deliciosas en todas partes de Argentina, pero una experiencia particular que podrías hacer es armar tus propias empanadas y yo te recomiendo muchísimo este plan, porque yo lo hice, me encantó, fue una de mis experiencias favoritas alrededor de la comida y te voy a mostrar este corto video de cómo yo armé mis empanadas y las diferentes formas que tienes de hacer tus empanadas. Lo que se suele hacer, según la humedad de la masa, es ponerle, si está muy húmeda no hace falta, pero si no se le pone un poquito de agua en los bordes, ¿sí? Te lo voy mostrando acá. Agarran una tapa de empanada, viendo cómo es cada uno. Y lo pueden sostener en la mano o poner sobre el plato, ¿no? Por eso está el platito. Entonces con agua, ¿le echamos acá? Solo al borde, no importa, no importa. Para cerrarla después La clave de todo es cuánto relleno se le pone, que uno cuando viene con hambre, ahí se pone un poco más ansioso y empieza a rellenar. El problema es después lograr cerrarla, ¿no? hacemos como una pequeña cavidad ahí, ¿no? Ahí. Y ahí rellenamos la empanada. Cada uno rellena a su gusto. Cuanto más relleno, Bueno, ahí como hace él, es con la mano, que puedes hacer el huequito o el platito, lo que prefieras, ¿no? Pueden usar una herramienta para mantener, ¿sí? Pero la idea es cerrar así, ¿sí? vamos apretando los bordes así. Y la clave es que quede bien cerrada, por eso también la humedad de la masa, para que cierre bien, ¿sí? Y hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Y no sé en Colombia, pero acá se llama repulgue, lo que se hace en el borde, ¿sí? Que es la forma o le da cuidado. Sí. Y bueno, aparte de estos dos clásicos, vas a encontrar otros platos que también van a ser una herencia de los inmigrantes, como te decía antes. Por ejemplo, está la pizza, que es herencia de los italianos. La pizza argentina va a ser diferente a la pizza italiana o americana, porque vas a ver que es como una mezcla. Va a tener una masa mucho más gruesa y esponjosa, va a tener mucho queso y se va a cortar en porciones grandes. Cuando se sirve con una base de harina de garbanzo encima, se va a llamar la pizza con fainá y esta va a ser una combinación que puedes encontrar probablemente solo en Argentina, pero vas a ver que hay dos lugares súper tradicionales que debes visitar para probar toda esta tradición de la pizza que tienen en Buenos Aires. El primer lugar se llama Guerrín, que está en Avenida Corrientes y fue fundado en 1932. Entonces ese lugar tiene décadas de historia, está siempre lleno. Es un lugar épico, pero es gigantesco, entonces puede que cuando vayas, aunque esté lleno, no te toque hacer tanta fila. Entonces muy, muy recomendado Guerrín.
También está El Cuartito, que es otro restaurante que también está en Corrientes y es otro clásico porque también es de 1934. Acá vas a ver que las paredes van a estar llenas de famosos que han comido acá. Entonces puedes aprovechar y si te gusta la pizza, comer en los dos lugares. Y bueno, lo otro que debo destacar de la gastronomía va a ser el dulce, porque los argentinos son súper dulceros. En Bariloche yo te estuve hablando de toda la tradición que existe alrededor del chocolate, pero existen otras cosas más alrededor de toda esta cultura dulcera en Argentina que podrías probar en Buenos Aires. Están las facturas, los alfajores y el dulce de leche. Las facturas vienen de la palabra italiana fattura, que significa hacer, porque los italianos básicamente estaban haciendo estas cosas en la casa y las vendían, y el nombre se quedó, y estos van a ser como pasteles de dulce que se comen al desayuno o como snack o merienda. Hay muchos tipos, pero la factura más popular va a ser la media luna, que es similar a un croissant, pero va a ser un poco más pequeña y también más dulce. Hay dos versiones. Tú puedes encontrar una media luna de manteca, que va a ser más parecida al croissant francés, o puedes encontrar una media luna de grasa, que va a ser más dulce y va a ser como brillosa, y esta, supuestamente, según lo que me dijeron, es la favorita de los argentinos. Pero facturas vas a ver que hay mil más, aparte de estas media lunas. Por ejemplo, vas a encontrar vigilantes, bolas de fraile, cañoncitos, palmeritas, etcétera. Puede que en un desayuno que vayas te ofrezcan todo esto, entonces pues si te gusta el dulce, pruébalas. Personalmente para mí es demasiado dulce al desayuno, pero es una experiencia muy típica de Buenos Aires, entonces es algo que te recomiendo que debes hacer. Lo que sí me encanta de la parte dulcera de Buenos Aires son los alfajores, que son como dos galletas unidas con dulce de leche y cubiertas con chocolate. Y suenan simples, pero son muy adictivas, son riquísimas y hay versiones más suaves. Hay otras de chocolate blanco, por ejemplo, hay otras de chocolate negro, hay relleno de diferentes sabores. El clásico va a ser dulce de leche y la marca que yo te recomiendo que compres para probar la clásica va a ser Habana, porque este va a ser además uno de los mejores souvenirs que puedes llevar desde Buenos Aires o desde Argentina, porque los alfajores van a durar bastantes semanas. Y hablando de el alfajor, ahí te mencioné el dulce de leche. Entonces, ¿qué es el dulce de leche? Bueno, en Colombia tenemos una versión similar, la llamamos arequipe, pero el dulce de leche va a estar en muchas cosas. Va a estar en facturas, va a estar en helado, va a estar en tortas, va a estar en cucharadas solamente si prefieres comprar un frasco. Pero si vamos al origen, es una crema espesa que se hace solamente con leche y azúcar que se cocina muy lentamente. Y aunque los argentinos lo consideran un invento nacional, Uruguay también lo reclama. Y como te digo, en Colombia también tenemos el arequipe, que va a ser muy parecido, y en México tienen la cajeta. Entonces es un sabor increíble que igual te recomiendo probar. Si te gusta el dulce, puedes probar dulce de leche en cualquiera de todas estas opciones que te acabo de mostrar y va a ser una de las cosas que es más distintiva de Argentina. Ahora, mi experiencia recomendada número 2 va a ser comprar un libro en una de las librerías más bonitas del mundo. Y para esto debes visitar uno de los imperdibles de Buenos Aires y es la librería Ateneo Splendid. El Ateneo Splendid o el Ateneo Grand Splendid es sin duda una de las librerías más espectaculares del mundo. Lo que la hace única es que está ubicada dentro del antiguo Teatro Grand Splendid que fue inaugurado en 1919. Este teatro conserva toda la arquitectura original, la majestuosa cúpula que tiene pintada con frescos, todas las barandas doradas de los palcos, iluminación escénica y todas las estanterías con libros van a ocupar lo que antes eran las plateas y el escenario se convirtió en un café, en donde puedes sentarte a leer tu libro o solamente a disfrutar de las vistas. Este va a ser un verdadero templo para todos los amantes de los libros y además del Ateneo, en Buenos Aires vas a encontrar otras librerías emblemáticas que valen la pena. El Ateneo Florida, que está en la peatonal Florida y está ubicado en la bóveda de un antiguo banco, o también está la librería clásica y moderna en Callao, que es un punto de encuentro de intelectuales durante décadas. La verdad te recomiendo comprar un libro argentino en alguna de todas estas librerías. Como te dije en mi episodio introductorio de Argentina, este país tiene un montón de autores increíbles. Cualquier libro de Borges, de Cortázar, todo esto va a ser una posibilidad de comprar un libro en alguna de todas estas librerías y disfrutarlo.
Y eso también va a ser la perfecta transición para hablar de la siguiente experiencia que te recomiendo, que es ir a tomarte un café en algún lugar en donde encuentres algunos ecos literarios. Porque, acá se vuelve similar a París, los porteños no solo buscan los lugares de café para tomar café, sino que se volvían unas instituciones culturales en donde se reunían escritores, artistas, políticos o gente normal solamente a hablar de fútbol o sobre la vida por horas. Pero para resumir, los cafés van a ser lugares en donde puedes estar y no solamente consumir. Entonces, el Café Tortoni es el café más famoso de todos. Fue fundado en 1858 y es el café más antiguo de Buenos Aires. Jorge Luis Borges, el escritor más importante de Argentina, venía casi todos los días. Carlos Gardel, que era el rey del tango, también venía seguido. Alfonsina Storni, que era la poeta, tenía su mesa preferida acá. Y vas a ver que en el interior de Tortoni todo va a ser hermoso. Hay unas mesas de mármol, hay espejos con marcos decorados, hay madera tallada, hay vitrales de colores, hay retratos de todos estos artistas que venían a frecuentar el café. Y aparte de eso vas a encontrar incluso de toda la gente famosa que ha venido a este café, como Albert Einstein, Hillary Clinton, Robert Duvall, entre otros. Y lo más tradicional para pedir en el Café Tortoni va a ser un chocolate caliente con churros o un café con medialunas. También vas a ver que en el Tortoni hay shows de tango en el subsuelo en algunas noches, pero yo la verdad no los visité, entonces de esos no voy a hablar. Pero el Tortoni, aunque es el más popular, no va a ser el único café histórico de los artistas. El café La Biela en Recoleta, que está frente al cementerio, también va a ser un café muy popular. Este lugar tiene una terraza enorme debajo de un árbol de más de 100 años y era el lugar favorito de todos los pilotos de Fórmula 1. Entonces, si te gusta la Fórmula 1, este es el café al que debes ir, porque acá no se reunían artistas, sino conductores. Hay otro que se llama el Café Las Violetas, que está en el barrio de Almagro, y este va a ser un café espectacular. Tiene una decoración Art Nouveau, va a tener vitrales de colores, lámparas de cristal, mesas de mármol y una barra de madera que es tallada, y es uno de los cafés que se consideran más lindos de Buenos Aires. Aparte de eso, también es muy antiguo, fue fundado en 1884, entonces es otro clásico. Y el último que te voy a recomendar es London City, que está en la Avenida de Mayo. Este era el café favorito de Julio Cortázar, que es uno de los escritores más importantes de Argentina también. Y si solamente vas caminando por afuera, vas a ver incluso una escultura de Cortázar sentado en una de las mesas, porque esta era la mesa en la que él siempre se sentaba cuando venía a este café. Pero si entras al café también vas a ver un montón de fotos llenas de recuerdos de este escritor. Y finalmente, lo último que te voy a hablar de la cultura porteña va a ser el tango, porque el tango va a ser la música que define a Buenos Aires, que captura el alma porteña y que es probablemente la exportación cultural más importante de Argentina. Y siempre que escuchen un tango, imagínense al cantante que se está clavando un puñal en el corazón, ¿eh? Porque eso es tango. Es dolor, tristeza, nostalgia, llanto. Pero el tango no siempre fue tanto dolor y tanta tristeza, ¿eh? De hecho, pasó por otra temática, que ahora ya les voy a decir cuál fue. Pero sí, lo que tenemos que saber es que el tango nos lo regalaron los inmigrantes. Esos inmigrantes que llegaron por el Río de la Plata con absolutamente nada, porque llegaron con nada, como se dice, con una mano atrás y otra adelante, pero trajeron lo más rico que tenían, que era toda su cultura. Y dentro de su cultura nos trajeron las músicas de sus países y nos trajeron los instrumentos de sus países. ¿Alguno sabe cómo se llama el instrumento más importante en una orquesta de tango? El bandoneón, que hoy es el principal instrumento en el tango, nos lo trajeron los inmigrantes de Alemania. Es un instrumento alemán. Así que fíjense qué aporte que le hicieron. Y si bien hoy estamos muy acostumbrados a escuchar el tango cantado, tango con letra, tenemos que saber que el tango no nace cantado. El tango nace como una danza, nace bailado, y les voy a contar algo que quizás les parezca un poco raro, extraño. Estamos muy acostumbrados a ver el tango bailado entre un hombre y una mujer, y tango no nace así, el tango nace bailado entre dos hombres. Y ojo por dónde se bailaba el tango, porque como La Boca es la esquinita de Buenos Aires, lejos de Plaza de Mayo, acá aprovechaban para desarrollar todo lo no santo. Así que acá se desarrollaban sobre todo los prostíbulos. Por eso el tango se bailaba en los prostíbulos. Los hombres lo bailaban entre sí, haciendo tiempo, esperando su turno en el prostíbulo.
y de algún modo ensayaban lo que después iban a hacer con las prostitutas, porque el tango entre hombre y mujer era la previa del acto sexual, era eso. Entonces, por eso hoy si vemos bailar tango es una danza sumamente erótica y sensual, porque tiene orígenes prostibularios. Y cuando empezaron a aparecer las primeras letras del tango, no eran esas letras de tristeza, dolor, me abandonó, me dejó. No, eran letras con alto contenido erótico. Les voy a dar un solo ejemplo. Hay muchos argentinos que conocen este tango y no tienen ni idea de a qué está haciendo referencia, pero lo cierto es que por toda esta etapa erótica, el tango nuevamente era sumamente rechazado por la aristocracia porteña. La aristocracia decía, eso es música prostibularia, eso es música de los pobres, eso es lo que escuchan allá lejos en el arrabal, como le llamaban a esta zona sur. Y toda esa cuestión erótica en un momento desapareció. Y desapareció porque los inmigrantes la fueron corriendo con toda su tristeza, toda su nostalgia. Ellos vinieron buscando una vida mejor y ¿qué se encontraron acá? Ser reclutados como mano de obra barata, vivir en las condiciones que les posté. Y yo creo, no me tocó vivirlo, pero creo que lo peor de todo es el desarraigo. Ellos se fueron de Europa sabiendo que no iban a volver nunca más. Así que ese dolor que se debe sentir es lo que ellos plasmaron en las letras de tango y ese es el tango triste que nos llega al día de hoy. La historia del tango que acabas de escuchar es fascinante. Básicamente nació en los prostíbulos, era bailado entre hombres, tenía letras eróticas y la aristocracia lo rechazaba completamente porque lo consideraba muy vulgar. Pero cuando Carlos Gardel lo llevó a París y a los europeos les encantó, bueno, pues la élite porteña cambió de opinión porque si en Francia les gusta, a nosotros también nos gusta, y por eso lo adoptaron como propio. Desde entonces las letras cambiaron y ya no hablaban de temas eróticos, sino de nostalgia, de tristeza, de amor perdido y la melancolía de los inmigrantes que extrañaban su tierra. Y hay una frase que dice, el tango es un pensamiento triste que se baila. Y es exactamente eso. Las letras van a hablar de amores que se fueron, de madres que sufrieron, de barrios que cambiaron, de la vida que no fue como se esperaba. Básicamente va a ser una música muy melancólica, nostálgica, muy dolorosa. Hay un debate eterno sobre si Gardel era argentino, uruguayo o francés. Su certificado de nacimiento dice que nació en Francia, pero algunos dicen que nació en Uruguay. Lo que sí es seguro es que vivió la mayor parte de su vida en Buenos Aires y entonces por eso Buenos Aires, la ciudad, y Argentina, el país, lo va a considerar completamente suyo. Y bueno, hablando de tango, obviamente una de las cosas que yo más quería hacer como turista era ver un show de tango, porque los shows de tango en Buenos Aires van a ser espectáculos profesionales increíbles y yo estuve investigando bastante porque obviamente quería ir a un show que fuera muy buena calidad, pero que no fuera como una trampa turística. Entonces, el que opté por ir se llama El Viejo Almacén y este decidí ir porque es uno de los más históricos y auténticos. Sus inicios se remontan a 1969 porque este lugar abrió sus puertas bajo la dirección de uno de los cantantes de tango del momento, que se llamaba Edmundo Rivero, y desde entonces este lugar se ha convertido casi como en un símbolo del tango argentino y de la cultura porteña. Y en todo este tiempo, casi 6 décadas de historia, el lugar ha jugado un papel crucial en la preservación y promoción de este género musical, no solo para turistas, sino también para los argentinos. Entonces, por eso es que escogí este lugar, es como lo que más me gusta, porque se conoce por ser un lugar muy auténtico. Se le conoce a este como más auténtico que otras tanguerías que son más orientadas al turismo masivo. Entonces hay lugares que puede que te ofrezcan unos hiper shows gigantescos, pero ten en cuenta que pues puede que esas sean mucho más turísticas que un lugar más pequeño que te ofrece un show un poco más auténtico. Entonces, bueno, cuando yo fui a este lugar, al Viejo Almacén, y lo que yo hice fue tomar la cena incluida porque aunque las boletas son más caras, incluye comida que fue bastante buena. Me parece que vale la pena y además te van a dar una mejor mesa si pagas la comida. Entonces también vas a estar relativamente más cerca al escenario. Entonces por eso lo recomiendo mucho porque creo que es una forma de conocer y de vivir el tango. Y con este final de tango terminamos toda nuestra serie sobre Buenos Aires. Espero que después de escuchar estos 4 episodios sobre esta ciudad,
tengas muchas ganas de visitar esta París de Sudamérica y puedas caminar por sus cafés, probar los alfajores, compartir un café y dejarte llevar por todo este ritmo del tango, porque Buenos Aires no solo es un destino turístico lindísimo, es una ciudad que vas a vivir con todos los sentidos. Si te gustó este episodio, compártelo con otra persona con la que quieras viajar a Argentina, porque esto me ayuda enormemente y también me motiva a seguirte dando consejos viajeros. Dime en los comentarios qué fue lo que más te gustó de Buenos Aires, y en mi próximo capítulo te voy a llevar a conocer el último destino que visitaremos de Argentina, que son las Cataratas de Iguazú. Entonces no te lo puedes perder. ¡Buen viaje!